Continuamos con un recorrido gráfico para que podamos identificar algunos parámetros desde el punto de vista visual y que fue elaborado por el ingeniero Jaime Suárez Díaz de Geotecnología SAS. Entonces, pues acá vemos inicialmente algunas fotos de lo que correspondió al edificio y vamos a analizar en detalle todos esos parámetros que nos mencionó hace un instante y que fueron causas definitivas en el desarrollo del proyecto. Entonces vemos que el edificio, como se debió, digamos, por etapas, se construyó por etapas, pero era desde la parte estructural un todo, desde la etapa 1 hasta la etapa 6. Y vemos allí que pasaron varias cosas, que tenía una arquitectura loft con espacios abiertos, es decir, no tenía muros ortogonales en la cantidad necesaria para garantizar una estabilidad y una rigidez de los elementos estructurales. Tenía una volumetría desbalanceada. Es normal en esta arquitectura la ocurrencia de asentamientos estructurales. Cuando hablamos de la volumetría desbalanceada, pues significa que aquí tenemos menos pisos, aquí nos vamos dando cuenta. Esta era la etapa 1 y esta era la etapa 6. Cada uno tenía dos pisos más que el otro. Entonces, pues al tener volúmenes diferentes, pues los asentamientos diferenciales se pueden presentar porque, pues obviamente al tener mayor masa, mayor probabilidad de asentamiento se encuentra. Los puntos fijos detrás del edificio le aportaron realmente muy poco a la estructura, a la edificación. Realmente nos damos cuenta que todo lo que se planteó en el estudio que encontró la Universidad de los Andes, vemos por ejemplo aquí la cantidad de niveles, vemos que entre la etapa 1 y la etapa 6, pues hay una cantidad, digamos, de 12 pisos entre el uno y el otro, y justamente en esta parte fue donde colapsó la edificación, aparte de unas condiciones topográficas que, como vamos a ver ahora también, pues ayudaron a aumentar la posibilidad de que pasara una situación como la que pasó. Digamos, ya en esta vista ya se ha colapsado la torre 6 o la etapa 6, y pues ya las otras etapas ya han sido afectadas por el deterioro de esa otra etapa que colapsó. También vemos unas condiciones, aquí se alcanza a ver, de ladera hacia abajo, que causó justamente que no se hicieran las fundaciones adecuadas y que también una de las pilas que se planteó no quedara como se diseñó. Aquí encontramos una altura considerable en lo que es la etapa 1 a la etapa 6 respecto de la vía, y obviamente al encontrar acuíferos y demás en los estratos y que no se tuvieron en cuenta, pues ahondaron la situación del colapso del edificio. En la parte del diagnóstico también aparece que el sistema combinado de túnel y las columnas entre los túneles, pues era confuso determinar cuál era justamente el sistema estructural, porque también tenía algo de mampostería estructural, tenía muros en concreto, pero también tenía pórticos. Vemos acá columnas, vemos el sistema túnel, vemos que aquí pues bajan muros, pero aquí también encontramos que hay pórticos y acá no bajan los muros completos hasta el otro piso. Entonces pues encontramos que no hay continuidad en los sistemas, hay una discontinuidad en estos sistemas. Aquí encontramos unas columnas de aquí para arriba, pero pues aquí vemos la fragilidad que se presenta, adicionalmente de unos bajos espesores de las losas, porque tenían luces de 8 metros, 8 por 8, y tenían unas luces mínimas. El núcleo del ascensor que se tenía para esa torre 6, para ese bloque 6, toma el sismo en una dirección y los pórticos en otra, y ahorita vamos a revisar en detalle a qué se refiere esta situación. El amarre de estructura al diafragma de excentricidad viga columna, luces de 8 por 8, y encontramos que tenían muros acá, acá tenía pues hacia acá columna, y aquí en esta parte pues eran voladizos que no apoyaban o no ayudaban mucho con la distribución de las cargas. Adicionalmente el núcleo del ascensor, vemos acá en esta parte, pues quedó en pie, pero tampoco le aportaba mayor rigidez a la edificación. Los voladizos en la parte exterior del edificio, en la parte posterior, pues vemos que son generosos y no tiene un sistema de apoyo adecuado. Ya vamos a revisar que fue justamente donde se causaron las fallas. Esos grandes voladizos
con importantes cargas por elementos pesados. Entonces encontramos que esta era la columna de apoyo, teníamos una luz y pues teníamos todo lo correspondiente al ladrillo y todo lo demás en estos voladizos, que estas columnas fueron las que empezaron a colapsar. La reducción de las vigas y el espesor de la placa en la zona del voladizo. Entonces aquí encontramos que esto era el entrepiso y pues venían las vigas hasta esa sección, y aquí se reduce la sección de la viga y el espesor de la placa en la zona del voladizo. Entonces pues no dan valores adecuados y óptimos para garantizar la estabilidad de la edificación. Menciona también una observación que quién es qué elemento le da rigidez en el sentido débil a la edificación y cómo es el diseño de los voladizos, porque acá encontramos unos voladizos bastante grandes y pues no encontramos los elementos de soporte para esos voladizos de 4 metros que la puedan garantizar en una dirección y pues en la otra, cómo aparecen tomándose estas luces así tan grandes sin elementos que la puedan soportar. Como no está definido el sistema estructural, ¿qué aporte dan los muros? Solo carga, y encontramos que estos muros, por ejemplo acá, al tener espacios abiertos, ya esto no se considera como el área del muro completo. Ya aquí si hubiera un muro de carga, pues ya solamente cuenta esta parte y lo mismo esta, pero acá no hay ninguno que le ayude a transmitir la carga a las vigas y demás. Los muros ortogonales no aparecen por ninguna parte, por lo que mencionábamos del sistema LOF. Se presentan discontinuidades en el diafragma, es decir, en el entrepiso, por el mismo sistema de la arquitectura LOF. Entonces, pues hace que hayan discontinuidades en la placa. El sistema de pórtico con vigas, pero pues aquí evidenciamos que aquí no hay viga. Viene esta viga, debería voltear acá, pero pues tampoco aparece. El sistema de pórtico con vigas, vemos dónde están las vigas y cuáles son las columnas. Sistemas no paralelos, sistema de pórtico de muros, que es la ambigüedad que presentaba la universidad en el salón social y que en general no se sabía si era sistema de pórticos o sistema de muros, porque justamente en este salón social de la etapa 6 fue donde se presentó el colapso de la edificación. Y pues vemos como tenemos vigas acá, pero en este otro sentido no, y como esos nudos no están trabajando de manera adecuada. Esta es la fotografía antes de construir la torre 6, donde se dejaron unos pelos o varillas para poder iniciar y construir la otra torre, los pelos para colgar la torre 6, la placa de transferencia, los parqueaderos, la torre 6 ya construida. Y pues aquí vamos a ver cómo empezamos las fotografías cuando empezaron los problemas antes del colapso. Entonces vemos columnas falladas, vemos que la falla frágil que se presenta obviamente es por exceso de carga y acá, pero posiblemente por luces excesivas. Aquí vemos en la parte de los voladizos que mencionábamos hace un rato, que no tienen la carga, el soporte adecuado, y por eso se ve el colapso de esas columnas. En el punto fijo, que es la conexión entre una torre y la otra, se observa como la torre 6 se descolgó del punto fijo. Entonces pues es tremenda la situación, está ya girada casi hacia abajo. El edificio descolgado del punto fijo pues causó naturalmente falla en los muros. Este es el punto fijo y acá viene la edificación, el punto fijo donde está la escalera y los ascensores. Entonces se está descolgando completamente. Al flectarse las placas pues empiezan a aparecer fisuras o grietas en este caso. En un sistema estructural combinado las columnas fallaron primero y pues las placas se descolgaron. Vemos acá ese tipo de falla, completamente fallada la columna. La falla a compresión por carga vertical o carga vertical y torsión, vemos pues que el acero ha fluido, vemos los estribos que le han colocado, parece que no tuvieran el diámetro adecuado. Todas las fallas de columna en la parte superior, vamos a ver la otra por el otro lado de la columna, como ya se veía que era inminente el colapso. La columna que sostenía el voladizo que veíamos hace un rato, vemos cómo estaba completamente fallada. Al flectarse la placa se desprende pues el pañete. Los resultados de la deflexión de las placas después de fallar las columnas, pues inmediatamente se tienen que fisurar los muros.
vemos más fisuras de muros, vemos cómo realmente ya en esta gráfica lo que se aprecia y se ve que es inminente el colapso. Vemos completamente desprendidos ya los muros de la edificación. El comunicado que envió CDO a todo el mundo diciendo que no existe peligro para el resto del edificio y pues que al otro día colapsó. Pocas horas después del colapso se presentó pues el desplome, la torre 6 que falló, el punto fijo que veíamos hace un rato que se estaba descolgando la torre 6 y pues ya lo demás que hemos visto y mencionado, que es el colapso de la edificación. Hemos analizado, digamos, de alguna manera esas fallas que se presentaron en la conceptualización del diseñador estructural, la deficiencia en la sección de las columnas, los espesores mínimos tan bajitos que se tenían en la placa, entre otras causas. Me parece que este documento, que también lo vamos a encontrar, digamos, es una radiografía de lo que encontramos en casi todos los proyectos que colapsan, donde una suma de errores genera este tipo de problemas, errores de diseño, de conceptualización, de diseñar, por ejemplo, edificaciones de 3 pisos, como si fueran casas de mampostería confinada, problema con la calidad de los materiales, la falta de mano de obra calificada, y hablo del tema primordialmente de los maestros o encargados de la obra, la construcción con profesionales inexpertos en el tema de la construcción y de todo este tipo de detalles, y lo que a la postre lleva al colapso de una edificación como esta, que desafortunadamente tuvo que pasar para que se pudiera ajustar la norma y que esos estudios y demás han llevado a que podamos tener una nueva visión, que es lo que pretende la norma con el decreto 945 que se modificó en junio del 2017 y pues que permitían o que permiten tener unos conceptos básicos claros del diseño de edificaciones y que implica pues unas responsabilidades para todos. El tema de las universidades, también su compromiso con el país. Hoy día tenemos muchas herramientas para poder garantizar unos diseños adecuados. Tenemos paquetes de software, tanto para la parte de cimentaciones como para la parte estructural, que nos ayudan, que son herramientas valiosas. Pero pues obviamente todo lo anterior, todos estos fracasos que vimos acá, todas estas causas pues indican de que debemos tener un nivel de responsabilidad bastante grandes, que en este caso el estudio de suelos no fue el adecuado, no hubo recomendaciones desde el punto de vista geotécnico, tal vez no se hizo el estudio de suelos porque aparecieron acuíferos que en el estudio de suelos no se encontraron. Adicionalmente el diseño solamente se pasó al diseño un solo bloque y no todos. Adicionalmente, pues no se radicó todo en la curaduría, las entidades correspondientes no revisaron, no hubo control en cuanto a la calidad de los materiales y demás, y pues esta suma de equivocaciones fueron las que llevaron al colapso de esta edificación y a todos los problemas sociales que se generaron. Entonces, digamos que a manera de reflexión, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros con el ejercicio profesional y cuál debe ser nuestro alcance en cuanto al análisis y diseño estructural? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo del diplomado en los próximos 3 módulos. Vamos a revisar cuál es el procedimiento que se debe utilizar, vamos a identificar cuáles son las modificaciones técnicas y científicas a la norma, los procedimientos avalados que se deben aplicar y que debemos conocer, y pues además conocer nuestras responsabilidades, no solo técnicas sino penales y civiles en este tipo de casos. Esto como abrebocas a el inicio en forma de nuestro diplomado, que veamos la magnitud de las cosas un poco más con detalle. Seguramente sí conocemos el caso del SPACE, del edificio Blas de Lezo, seguramente por lo que dicen los medios de comunicación, pero nos hemos ahondado un poco más para conocer en realidad la problemática a la que nos vemos abocados los profesionales de la construcción.